Hola, este video es sobre electrónica de comunicaciones, el tema de mezcladores. Vamos a hablar sobre su funcionamiento, su definición, los tipos de mezcladores, sus aplicaciones y usos frecuentes. Entre los integrantes del equipo se encuentran Andrés Fermín, José Castillo, Luis Muraur y Rodolfo Felice, y mi persona, Paola Iso. En telecomunicaciones, un mezclador es un circuito no lineal variante con el tiempo. Estos dispositivos mezclan dos señales de entrada, que en este caso tenemos un ejemplo, B sub 0 y B sub S, a frecuencias diferentes, las cuales producen una salida que llamamos en este caso B sub I. Esta a su salida tiene la mezcla de las dos señales de entrada. A diferencias de frecuencia igual a la combinación de las dos frecuencias de entrada. Estos tipos de dispositivos se utiliza habitualmente para hacer una conversión de frecuencias en sistemas de transmisión o de recepción de señales en todas las bandas de frecuencia. Entre su descripción matemática tenemos que las siguientes señales de entrada son, en el caso más simple, son ondas de tensión senoidales y se puede representar a través de esta primera fórmula que tenemos acá, donde A es la amplitud, la F es de la WI es de frecuencia angular, la F es el tiempo y phi la fase. Una forma común para sumar y restar frecuencias es multiplicar las dos señales. Esta utilizando la identidad trigonométrica que tenemos acá en la segunda imagen. Aplicando las señales descritas anteriormente, obtenemos la salida del mezclador, donde se puede ver que la salida vamos a obtener la señal suma y la señal resta de las frecuencias de las señales de entrada. La transición de la señal de entrada a la frecuencia deseada se realizará seleccionando el valor adecuado de F0, B sub 0 y filtrando la señal deseada. Para comprender el funcionamiento de los mezcladores podemos considerarlo como una red de tres puertas, en la cual a cada puerta se le aplica una señal. Vamos a tener la puerta de entrada, va a ser la RF, la puerta del oscilador local, la OL, y la puerta de frecuencia intermedia, FI, de salida, la cual se rige por ciertos parámetros y para comprender mejor su funcionamiento y sus propiedades para poder implementarlos en circuitos de comunicaciones. Estos vienen dados por cada datasheet de los diferentes fabricantes. Y entre ellos tenemos la frecuencia de trabajo, tenemos la ganancia y pérdida de conversión, que es cuando la ganancia es cuando la potencia de la señal de salida es mayor que la potencia de la señal de la entrada y se considera un mezclador activo. La pérdida es cuando la potencia de la señal de salida es inferior a la potencia de la señal de entrada y se considera un mezclador pasivo. El aislamiento, que en un mezclador real no es finito. Por esto, se dice que en cada salida se va a aparecer parte de las otras dos señales. Esto se conoce como las pérdidas que sufre una señal al pasar por las puertas de una puerta a otra sin conversión. Tenemos el factor de ruido, que es la relación señal-ruido por el puente, pasa por el puerto de entrada y dividida por la relación señal-ruido en el puerto de salida. Tenemos la comprensión de conversión, que se refiere al nivel de la potencia de entrada RF, arriba del cual la curva de potencia de salida FI versus la potencia de la entrada RF y desviándose la linealidad. Tenemos el rango dinámico, que es el rango de amplitud dentro del cual el mezclador puede trabajar sin degradación en la operación. Todo depende del punto de compresión de conversión y de la cifra del ruido del mezclador. Mezcladores a diodos balanceados. Vamos a definir primero un mezclador balanceado, el cual son aquellos en que las frecuencias de entrada no aparecen en la salida.
Idealmente, las únicas frecuencias que se producen son la suma y la diferencia de frecuencias de entrada. Esta se puede utilizar como un mezclador balanceado. También un circuito multiplicador en el cual la amplitud de la salida es proporcional al producto de las dos señales de entrada. En esta figura que tenemos a continuación, observamos cómo un circuito mezclador de diodo de balance único en el cual se aplica el voltaje del oscilador local entre los puntos A y B. Este voltaje se supone lo suficientemente grande para encender completamente los diodos durante el medio ciclo que sea positivo respecto a B, así como para apagarlos durante el otro medio ciclo. Los diodos operan como unos conmutadores, haciendo un cortocircuito entre los puntos C y D, dando lugar a que B sub 0 siempre sea 0, siempre que B sub AB sea positivo. Y que las diferencias de las frecuencias sea muy exagerada. Aquí a través apareciendo la carga resistiva. Para el mezclador de receptor, la carga se sintonizaría como la frecuencia intermedia y con el objetivo principal de filtrar los componentes de las frecuencias indeseadas. Acá se observa el proceso para determinar el espectro de onda de salida y obteniendo la señal de entrada del mezclador vamos a tener el voltaje de salida que estará dado por las siguientes ecuaciones. Se presenta este segundo ejemplo en el que observamos un mezclador pero con balance doble. Acá va a tener un aislamiento en las tres puertas, logrado mediante los transformadores con derivaciones centrales. El oscilador local se supone que es lo suficientemente grande como para controlar el ciclo de encendido-apagado de los diodos. Es decir, que las corrientes debidas al voltaje de RF son pequeñas en comparación a las originadas por el oscilador local. Esto ilustra en la parte B cómo las corrientes I1 y I2 de radiofrecuencia duran, mientras que el voltaje de RF hace que el punto sea positivo respecto a E y B. Cuando el voltaje del oscilador local hace positivo a C respecto a D, los diodos de SU1 y 2 se encienden por la acción de este voltaje y hace que fluya una corriente alrededor del circuito CAD. Y los diodos 3 y 4 van a estar apagados por tener una polarización inversa. Las corrientes ISU1 y ISU2 a través de estos diodos respectivos se suman en la carga para dar lugar al voltaje V sub 0 con la polarización indicada. Las corrientes ISU1 e ISU2 a través de los diodos respectivos se suman en la carga para dar lugar al voltaje en los puntos A y F que están en el mismo potencial de la frecuencia del oscilador local. Y estos diodos y el transformador del oscilador local están perfectamente balanceados. Acá se observa la función de la conmutación que es producida por el voltaje y los diodos que se mostraron en la figura anterior y la multiplicación por el voltaje de RF de la salida.